¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y en este video vamos a hacer un servicio web con el lenguaje de programación F Sharp y también nos vamos a conectar a una base de datos con Entity Framework, con F Sharp. Vamos a ver algunas cuestiones de por qué el lenguaje todavía no es tan abordado, algunas deficiencias que tiene, pero sobre todo pues a curiosear un poco. Y pues nada, vamos a darle codiguillo. Lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto y vamos a buscar aquí, seleccionando aquí el lenguaje de programación F Sharp. Estoy utilizando Visual Studio 2019 con la última actualización. Y aquí vamos a seleccionar que sea un sistema web. Aquí vamos a seleccionar el último combo, un sistema web. Entonces aquí nos va a salir aplicación web ASP.NET Core, pero ya con F Sharp. Vamos a darle siguiente. Vamos a poner web service F Sharp. Y vamos a darle crear. Como vamos a hacer un web service, vamos a hacer simplemente que sea ASP.NET Core Web API. Nada más, ni una otra opción. Y aquí vamos a esperar. Ya estando nuestro proyecto creado, lo primero que vamos a hacer es un controlador. Yéndonos la palabra a la carpeta controller y vamos a darle agregar controlador. Y vamos a seleccionar, ándale, aquí faltó algo. Y ese algo es que F Sharp tiene sus problemitas con las herramientas de Visual Studio. Yo simplemente aquí igual ignoro crear un controlador, creo una clase. Y esa clase la voy a crear que sea un controlador y ya no pasa nada. Vamos a darle aquí que es archivo de texto, cualquiera, no importa, simplemente va a tener una extensión fs. Vamos a ponerle people controller y la extensión fs de F Sharp. Bien, ahora vamos aquí a agregarle código para que sea un controlador. Entonces, para agregar que sea controlador, vamos a agregar primero un namespace. El namespace tal cual como en C Sharp. Vamos a agregarle donde se encuentra este controlador. En este caso es el nombre del proyecto, wsfsharp.controllers. Y abajo vamos a utilizar prácticamente las librerías o las bibliotecas que vamos a hacer uso en este controlador. La primera es la de Microsoft.aspnetcore.mvc. Y vamos a utilizar, bueno, por ahora solamente esa. Y quizá más adelante vamos a utilizar otra. Una vez la voy a agregar, system.collection.generic. Bien, ahora, ¿cómo hago un controlador en F Sharp? Primero vamos a especificar entre corchetes que esto va a hacer uso del API controller. Entonces vamos a hacer entre corchetes y entre menor que mayor que API controller. Esto le va a decir a la herramienta que esto es un controlador. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Sigue poner la ruta. ¿Cómo voy a acceder a esta ruta? Igual, voy a poner corchetes, menor que, mayor que, la palabra root. Y entre paréntesis, ¿cómo voy a entrar a este controlador? Voy a poner corchetes, le voy a poner que con la palabra, ¿cómo se llama mi controlador? Controller. Entonces, así vamos a indicar que vamos a entrar a este controlador por esa palabra. Ahora, para crear un controlador, en F Sharp tenemos que crear algo llamado record. El record es algo muy parecido a un objeto. En este caso, una clase, al molde para crear objetos. Nada más tiene sus características distintas a las clases. Que esto por naturaleza es inmutable. Pero aquí no hay tanto problema que sea inmutable. Inmutable es que no puedan modificar sus datos una vez iniciados. Porque es un controlador. Pero más adelante vamos a ver dónde sí necesitamos que sea esto mutable. Entonces, ahora aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y ese punto de inmutabilidad a veces a uno se nos cuadra porque el chip es al revés. Nosotros todos siempre lo hacemos con la programación orientada a objetos que sea mutable, es decir, que puedan modificarlo. Pero aquí no, el record por naturaleza es inmutable. Tú puedes hacer que los atributos sean mutables, claro, pero por naturaleza es inmutable. Y tú me dirás, ¿pero por qué la inmutabilidad? F Sharp es más programación orientada, es más paradigma funcional que orientado a objetos. Por lo cual su naturaleza es más, como C Sharp es orientado a objetos, tanto esas cualidades que tiene, F Sharp ese porcentaje casi igual lo tiene de paradigma funcional. Entonces los elementos naturales van a ser más al paradigma funcional. Y en el paradigma funcional los elementos deben ser inmutables para respetar un principio que se llama la función pura. La función pura es prácticamente una función que recibe parámetros y no tiene efectos secundarios o colaterales. Entonces tú cuando haces que estos elementos, en este caso los records, son inmutables, entonces ya sabes que nadie los va a modificar. Bien, entonces ahora vamos a continuar. Aquí vamos a crear nuestro record con la palabra reservada type y el nombre de nuestro record, que en este caso va a hacer el principio de MVC, que sea un controlador. Vamos a ponerle people controller.
Y enseguida vamos a poner entre paréntesis. Bueno, ahorita no tiene tanto caso. Vamos a poner igual. Y aquí vamos a hacer herencia. La herencia, ¿cómo la hacemos? Con la palabra reservada inherit en español. Inherit. Y con esto vamos a hacer referencia a ¿qué? A el controlador base que tiene MVC, que se llama controller base. Y de esta manera ya tenemos, esto es un controlador. En F# tenemos que hacer como en Python, tabulación para especificar el contexto que es la funcionalidad que está internamente. Me faltan los paréntesis aquí al final y ahí está. Entonces, yo aquí ¿qué es lo que voy a hacer? Nada más aquí me faltaron unos paréntesis aquí arriba. Bien. Para que se quite el error. Había un error aquí abajillo, pero ya con los paréntesis arriba ya se quita. Bien, aquí tenemos que tabular para poner los miembros de este record. Los miembros son, imaginar que el miembro puede ser una propiedad o puede ser un método, una funcionalidad. En este caso, un miembro, ¿qué va a ser? Pues yo quiero ser un miembro que sea un método de mi servicio. Vamos a poner member. Vamos a poner el comodín guión bajo para especificar el miembro. Vamos a poner get. Tú puedes llamarlo como tú quieras, pero yo lo voy a llamar get. Y esto yo quiero acceder por medio de, te fijas, aquí están los corchetes, menor que, mayor que. Son para poner esas palabras que utilizamos para dar especificaciones de metadata, especificaciones de qué tipo va a ser esto, pero a nivel ya de acciones, a nivel de clases, bueno, en este caso records. Y eso se hace de esta manera, el corchete, menor que, mayor que. Y aquí dentro voy a ponerle que esto va a entrar por HTTP get. HTTP get. Así. Ahora, yo quisiera regresar algo. Quiero regresar cualquier cosa, entonces voy a poner aquí un string. Hola. De esta manera. Entonces, si esto yo lo corro, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver si entramos y no hay error. Y entonces, si ejecutamos esto, ya está compiladillo. Vamos a ver que nuestro mensaje cuando entramos al controlador people, ahí está, hola. Bien, a lo mejor yo quisiera regresar un valor que no sea un string. Quiero regresar lo más parecido a lo que son un objeto en C#. Entonces tenemos que crear un tipo, lo voy a crear aquí arriba, que represente una persona. Entonces a este tipo lo vamos a representar con el nombre que tú desees. Yo lo voy a poner quizá person, así. Y vamos a poner entre unas llaves la definición de esto. Por ejemplo, puedo ponerle name y de qué tipo es. Quiero que sea string. Bien, esto va a ser la representación de un tipo, un record, la representación, el molde de cómo va a formarse esto. Entonces, una vez ya hecho este molde, yo puedo crearlo aquí implícitamente como una variable. Vamos a poner let people y esto es igual a los valores que yo quiero mandar. Esto tienes que poner las llaves y tienes que poner los dos pipes. Y estos dos pipes dentro vamos a poner los valores. Parece JSON, sí, pero no es JSON. Aquí dentro vamos a poner el primer valor, que es name. Y vamos a poner mi nombre. Y una vez que tenemos esta variable ya como una estructura así, nada más acá me falta un punto y coma, que arribilla. Y si ya que tenemos esta especificación, yo me he ido por la logística de esto, no es un JSON, esto va un igual. Una vez que tenemos esta especificación de este valor, se va a hacer automáticamente de este tipo. Yo si quito este tipo de arriba, ¿qué es lo que va a pasar? Mira, ¿qué es lo que va a pasar? Pues no va a pasar nada, porque F# puede ser implícitamente tipado o puede ser también tipado. Pero yo regularmente te recomiendo que lo hagas para que tengas una estructura cuando este tipo de cuestiones o este tipo de valores van a tener una estructura. Si no van a tenerla, pues no tienes que ponerlo. Pero en este caso yo sí quiero tener una estructura, pues lo defino. Pero igual lo puedes dejar así, no va a pasar nada. Vamos a definirlo así por si quieres tener una estructura y que te ayude el IntelliSense a decir, ok, mira, aquí estás poniendo algo de más. Pero igual en F# tenemos la posibilidad de no ponerlo y definirlo anónimo. Entonces aquí está así. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Entonces aquí simplemente lo que quiero es regresar ese valor por medio de la solicitud get y que me lo regrese como JSON. Entonces aquí vamos a poner el método que se llama OK, el mismo método que utilizamos en ACP.NET con C#. Aquí también se puede utilizar porque es .NET al final de cuentas. Pero necesitamos la palabra base, que va a ser definición a nuestro padre que estamos heredando, a controller base. Y en este caso nuestro padre es controller base, pero base es la palabra reservada para hacer uso a cualquier otro padre que estés heredando. Entonces aquí base.ok. Y aquí vamos a mandarle nuestra variable llamada people. Entonces una vez que ejecutamos esto, vemos que el resultado es un JSON. Ahí está el cual. Entonces de esta manera ya regresamos un valor. Sí.
Pero esto pues no sirve de mucho. Vamos a hacer algo más interesante. Vamos a utilizar una base de datos. Bien, Entity Framework puede funcionar con F#. Sí, claro que puede funcionar. Esto lo vamos a comentar porque ya no lo vamos a necesitar. Solamente fue para especificar un poquito la naturaleza de F#. Vamos a comentar esto y ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la conexión a una base de datos. Yo ya tengo una base de datos en SQL Server que se llama FSharDB, tiene una tabla llamada People y tiene 3 campos, un ID y 2 campos que se llama Name y Age. Este es string y los otros son int. Bien, partiendo de esto vamos a hacer un database first, pero hay un problema con F# en cuanto no al lenguaje, ojo, no al lenguaje de programación, sino a las herramientas con las cuales se trabaja con este lenguaje. Primero, para trabajar con Entity Framework vamos a instalar Entity Framework. Entonces vamos a ir a instalar en dependencias. Regularmente vamos a instalar en Nugget. Y vamos a ir aquí a examinar y vamos a poner Entity Framework. Vamos a instalar la de SQL Server. Esta mera. Y vamos a instalar la de Tools. Ahora vamos a instalar Entity Framework Core Tools. Es como regularmente lo haríamos, pero vamos a ver un problema que hay con esto. Vamos a instalarlo y vamos a continuar. Voy a crear una carpeta llamada Models, para donde vamos a hacer nuestra referencia a nivel de clases. Los que no sepan qué es Entity Framework es un ORM que hace la representación de tu data como para poder controlarla por objetos. Bien, entonces en F# se puede utilizar de esta manera, sí. Pero va a haber algunas problemáticas. Por la naturaleza del lenguaje, no, pero sí por la falta de herramientas. Regularmente yo, como tengo la base de datos, ya haría solamente el comando de scaffolding. Aquí lo ejecutaría, el comando de scaffolding, haciendo scaffold dbContext, la conexión a mi base de datos, y seguido por donde yo quiero que se guarde y también qué librería vamos a utilizar. Yo si hago esto regularmente debería funcionar con C#, pero ¿qué pasa con F#? Mira, vamos a ver la primera problemática. Y es más, nos lo dice la misma línea de comandos, ¿eh? Mira lo que nos dice la línea de comandos. El proyecto en lenguaje F# no soporta la generación o la construcción. Tú debes intentar mirar paquetes adicionales los cuales soporten este lenguaje, moviendo tu dbContext tipo a C#, etc. Entonces aquí ya vemos la primera problemática. Y esto no es tanto por el lenguaje, sino porque es la falta de herramientas. Si hay herramientas en Nugget que hacen esto de trabajo, pero yo no voy a meterme a eso. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tenemos que hacer la representación de nuestra base de datos manualmente en clases aquí en la carpeta Models. No es muy tardado, sí, pero lo que hace la línea de comandos es que te ahorra ese trabajo. Obviamente no dudo que estén ya trabajando en esta parte para tener una herramienta que sí sea compatible con F#. Entonces vamos a hacer esa parte en los modelos. Vamos a modelos y vamos a crear eso. Primero voy a hacer la representación de las tablas. Vamos a darle aquí a agregar. Vamos a darle que sea una clase. Yo sí pongo archivo de origen, no lo estoy poniendo porque me lo crea con Android. Me pone cosas de Android. Vamos a crearlo para que veas. Pero aquí no importa tanto. Vamos a ponerle aquí que se llame esta parte tables.fs. Y aquí vamos a ver que me pone cosas de Android. Y yo no quiero eso. Bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a poner aquí? Pues vamos a poner el namespace. El namespace de nuestras tablas que está dentro de models. Vamos a poner namespace. WSF# como el nombre de nuestro proyecto. .models. Y enseguida, ¿qué es lo que vamos a utilizar aquí? Vamos a utilizar system nada más. Y dentro aquí en tables hemos creado un módulo de tables. El módulo te sirve para hacer un agrupado de elementos. En este caso de records. Para hacer una tabla aquí de este tipo, el record por defecto es inmutable. Es decir, no se puede modificar. Pero yo sí quiero hacerlo mutable. Vamos a poner aquí cli mutable. Vamos a poner aquí type. El nombre de nuestro record se va a llamar people. Y aquí podemos utilizar llaves para tener una organización de nuestros atributos. En este caso vamos a poner que sea un ID, int. Vamos a ponerle, de hecho también puedes ponerle data annotations, ¿eh? Puedes poner data annotations para ponerle validaciones de una vez. Los data annotations sirven para especificar este campo, quiero que sea requerido. Entonces aquí vamos a poner que sea required. Recordemos que aquí tenemos que poner los corchetes y el menor que, mayor que. Entonces aquí vamos a poner required. Y vamos a poner el siguiente campo que va a ser el name del tipo string. Y vamos a volver a poner un required para el siguiente campo que se va a llamar, en este punto se va a llamar age. Y va a ser entero.
Y ahí está, nuestra tabla people dentro de nuestro módulo tables. Nada más aquí se me pasó poner un igual aquí al lado de tables para que represente todo lo que está abajo. ¿Te fijas cómo aquí tienes que tabular todo? Bien, entonces de esta manera ya definimos los mismos campos que tiene nuestra tabla. Son los mismos campos. Ahí está la representación. Ahora, tengo que definir el contexto. Vamos a crear otro archivo aquí llamado, en este caso, entity, o puedes llamarlo como gustes. Vamos a llamarlo entity. Vamos al archivo de texto para que no me ponga nada por defecto. Y vamos a poner data context. Y ahora, aquí vamos a hacer lo que necesita para hacer el contexto de nuestra conexión. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar las siguientes librerías. Y vamos a utilizar, esta es la de Link, esta es la de Entity Framework Core, que es útil, esta la vamos a necesitar sí por sí. Y esta va a ser referencias, nada más aquí es tables, al grupo que tiene acá el módulo que tenemos aquí dentro, llamado tables. Entonces vamos a poder utilizar todos los records que estén dentro. Una vez que tenemos esto, necesitamos definir un namespace también de esto. El namespace es el siguiente. Pues prácticamente es WSF models. Y está. Ahora, vamos a poner la definición de nuestro data context. Aquí vamos a poner type, entity data context, seguido de un atributo que vamos a inyectar. Lo vamos a inyectar desde startup, pero lo vamos a hacer más al rato. Entonces aquí vamos a definir que este va a ser un tipo DB, context option, del tipo entity data context. Es decir, del mismo tipo. Entonces estas opciones las vamos a mandar por herencia, por inherit, a DB context, que es donde vamos a heredar toda la funcionalidad de Entity Framework. Y estas opciones van a ser enviadas. Las que vamos a recibir, vamos a enviarlas a su padre. Ahora, ya que tenemos esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir las tablas que están dentro de esta base de datos, que ya tenemos la definición, sí, pero vamos a definir cuáles son. Entonces aquí vamos a poner lo mismo, los menor que, mayor que, default, value. Y vamos a poner lo siguiente. Vamos a definir una variable local por medio de la palabra val. Esto la hace que sea local, es decir, que exista solamente aquí. Es algo muy parecido a las variables privadas o private. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a definir que va a ser un tipo dbset, que es lo que le va a decir a Entity Framework que esto es una tabla en la base de datos. Dbset, ¿de qué tipo va a ser? Pues de tipo people, que lo hemos definido en el otro archivo. Y una vez que tenemos esto, vamos a hacer una propiedad que sea pública. Member, public, y vamos a hacer referencia el nombre people, this.people, y vamos a darle como las propiedades de C# con la palabra with, vamos a especificar. Yo quiero que cuando ejecutes la consulta de este elemento, regreses lo que tiene this.people. Aquí nada más me faltó aquí, porque no le puse people. Este es el nombre de aquí. Y este es this.people. Esto no te preocupes. Esto es un problema ahorita con el editor. Ahorita lo corregimos. Entonces aquí people es lo que va a regresarse cuando hagamos referencia a obtener el valor de people. Entonces ahora quiero hacer el set. Aquí ponemos and set. El value va a ser igual a this.people. Y le vamos a asignar la palabra reservada value. Es igual que las propiedades de C#, las palabras, te fijas, value. Y ya arreglado el problema de lo rojo, era porque estaba utilizando un tabulador en lugar de espacio. Igual eso se puede configurar para que no te lo marque, pero es solamente monada. Bien, entonces ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues ya tenemos nuestra especificación de nuestro Entity Framework, ya tenemos el reflejo en una clase, bueno, en un record, disculparme, en un record. Y aquí ya podemos hacer uso de Entity Framework, solamente falta configurarlo. Vamos a ir al archivo que se llama... Está aquí arriba, appsettings.json. ¿Te fijas cómo está organizado este código? En F# tienes que estar definiendo lo que se utiliza hasta arriba si lo utilizas abajo. Si este appsettings estuviera hasta abajo, habría error. Se pone hasta arriba. Es muy parecido cuando programas en lenguajes de programación como C. ¿Por qué? No lo sé. Bien, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner la cadena de conexión. Y ya me la he copiado para no escribir tanto. Y aquí vamos a poner connection string. Un atributo llamado database, y aquí está la cadena de conexión a mi base de datos que les he mostrado, que está aquí en SQL Server. Bien, entonces ya teniendo esta conexión, server, el nombre de nuestro servidor, database, el nombre de nuestra base de datos, y trusted connection para especificar que se va a conectar por medio del usuario de Windows,
pues ya podemos hacer uso de este atributo. Entonces vamos a guardar esto y vamos a cerrarlo. Vamos a ir a la clase, o bueno, a la clase no, al archivo startup. Y vamos a configurar esa parte. Para configurar que esto esté inyectado y podemos utilizarlo en todos los controladores, vamos a hacer la siguiente cosa. Aquí, en Configure Services, vamos a hacer un espacio. Mira, aquí ya empezamos a ver cositas extrañas. ¿Por qué se utiliza esto y la palabra ignore? Ignore, todas las funciones en F# van a regresar algo, a menos que tú especifiques que no se va a regresar nada. Recordemos que en F#, o si es primera vez que ves F#, todos los miembros van a hacer una ejecución para abajo y van a hacer uso o utilización de lo que ha regresado esto. Y si tú especificas nuevamente una línea abajo, va a hacer uso de eso especificado, porque es un paradigma funcional. Entonces yo, para decirle, ok, haz esto, pero ignoro yo lo que... Para la siguiente línea de código yo voy a ignorar lo que hiciste aquí. Es decir, no va a trabajar con tus datos. Entonces se pone ignore por eso. Entonces ahora yo voy a especificar la configuración de nuestro Entity Framework. Vamos a utilizar services.add dbcontext. Y dbcontext va a recibir un tipo, el tipo que creamos aquí en models entity data context, entity data context. Y ese data context nos va a marcar un error porque no existe aquí. Tenemos que agregar ese paquetillo y vamos a agregarlo aquí manualmente. Open es para abrir algún paquete. Entonces en este caso nuestro paquete, nuestro grupo de funcionalidades se encuentra dentro de models, pero dentro del proyecto llamado WS F#. .models. Entonces ya podemos hacer uso Entity Data Context y ahora también es importante agregar Entity Framework porque si no vamos a poner a agregar la conexión Microsoft.entity. Me he equivocado aquí. Microsoft.entity Framework Core y ya podemos hacer uso de la funcionalidad de Entity Framework aquí. Entonces ahora lo que sigue aquí es especificar las opciones que vamos a ponerle iniciales. Aquí vamos a ponerle estos paréntesis y vamos a darle aquí una tabulación y vamos a escribir lo siguiente. Una expresión lambda. Las expresiones lambda en el paradigma funcional es prácticamente escribir algo que va a ser local, una funcionalidad local sin un nombre. Entonces aquí vamos a especificarlo con la palabra reservada fun, de diversión. No, es fun de function. Entonces aquí vamos a ponerle un alias. Tú puedes llamarle como tú quieras. Yo voy a ponerle options builder. Tú puedes poner la pura O si quieres. Vamos a poner una flecha, un guión medio y flecha. Y vamos a poner qué es lo que voy a hacer con este option builder. Options builder. Nada más sabe que me estoy pirateando. Punto use SQL server y vamos a darle la cadena de conexión. ¿Dónde se encuentra la cadena de conexión? Pues se encuentra en configuration.get connection string y algo llamado como database. Esto database yo lo definí aquí en este archivo, recordemos eso. Es este. Bien. Entonces de esta manera ya vamos a poner la conexión a esto. Aquí falta algo. Yo no quiero que siga con funcionalidad o regresando algo, porque la última línea en un member es lo que va a regresar tu member, pero yo no quiero que regrese nada. Es más, ni siquiera quiero que lo regrese aquí dentro. Entonces vamos a poner el pipe, ignore, y después de este paréntesis también, pipe, ignore. De esta manera yo también ya voy a ignorar que esto no regrese nada. Y bien, una vez teniendo esto, tuve un problema por andar creando los archivos de tipo como este, agregar, nuevo archivo, nuevo elemento, y lo estaba creando con archivo de texto. No los crees así, créalos como archivo de origen, aunque te lo dé como Android y le quitas todo el código, porque si lo creas como archivo de texto te va a marcar, no te los va a reconocer como F#, mejor crearlos como F# desde un inicio y ya le quitas todo el código que no te sirva. Recordemos que aquí faltan herramientas, pero el lenguaje es muy muy potente. Ahora, ya teniendo toda la configuración de esto inyectada, la conexión que está en nuestro archivo de configuración appsettings.json, vamos a hacer uso de esto en el controlador que hicimos al inicio. Este controlador, recordemos, si queremos utilizar algo de funcionalidad, tenemos que ponerlo debajo de, por ejemplo, tú tienes clic aquí, esto en un principio está arriba la carpeta controllers de models. Entonces damos clic, le damos bajar. Y de esta manera no vamos a tener un problema con esto. Abrimos nuestro controlador y vamos a hacer lo siguiente. Para obtener los valores que hemos registrado en los servicios en Startup, es decir, estos valores o este contexto,
Basta con que lo hagamos aquí, dándole en estos paréntesis lo que queremos recibir. En este caso context, que es del tipo entity data context. Obviamente aquí nos va a marcar un error porque no tenemos agregado el paquete el cual contiene esta funcionalidad. Vamos a dar aquí open WSF char, bueno, no es cierto, WSF char models entity data context, o puede ser aquí. Mira, ahí está. Entonces, este models, aquí entity data context está dentro de WSF char, el nombre de nuestro proyecto, dentro de models. Aquí lo podemos ver en el namespace. Si vamos aquí, en models, entity data context, vemos que su namespace es este. Entonces, ahora ya que tenemos esto, aquí no tenemos nada más que el contexto aquí insertado. Ya podemos hacer uso de él. Entonces vamos a descomentar esto que está aquí abajo y vamos a regresar que no sea un base OK, sino que sea un action result, que sea un tipo enumerable y que sea del tipo, esta colección del tipo people. Y este tipo people también tenemos que agregarlo dando clic y decirle open WSF char models tables, que es la representación de nuestra tabla. Ahora aquí, entre paréntesis, vamos a definir contexto, regrésame todo lo que esté en la tabla people. Esto lo ejecutamos y debería funcionar. Y ahí está nuestra API conectándose a Entity Framework con F#. Vamos a la base de datos, agregamos otro elemento, por ejemplo, vamos a agregarle aquí F por Visual Basic y vamos a ponerle 33. Y vamos a ejecutar esto y vamos a ver que ahí está nuestro nuevo valor agregado. Esto es un ejemplo de cómo puedes utilizar F# en cosas ya tangibles, cosas que se puedan ya, que sirvan de algo. Esto se utiliza F#, vemos que faltan algunas cositas como herramientas para hacer la ejecución del ORM automáticamente, algunas deficiencias que he notado en el IntelliSense, que es un poco más lento que C#, pero como lenguaje es muy rápido, como lenguaje se escribe menos código. Si no te gustan los puntos y coma también puede ser una opción. Y pues nada, creo que este lenguaje va a dar mucho de qué hablar próximamente. Yo voy a seguir haciendo videos conforme me vaya adentrando más. Este lenguaje como paradigma funcional va a servir muchísimo todo en lo que es Machine Learning. Pero ¿por qué no? También para hacer APIs, web service, como lo hemos visto. Y pues nada, mi nombre es Héctor de León. Si te ha gustado el video, pues me puedes apoyar dándole un pulgar arriba, compartiéndolo en tus redes sociales. Si te ha gustado el lenguaje, decírmelo. Si no te ha gustado, también decírmelo en la caja de comentarios. Y pues nada, estos videos son para que nazca curiosidad, para que digas, ah, mira, también se puede hacer esto. Y hay muchas personas que no les gusta programar porque a lo mejor no han encontrado el paradigma que les gusta. Y quizá el paradigma funcional es ese que están buscando. Y nada, adiós, que suene la música.